Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Jorge Belletti. Bienvenidos a un episodio más del video podcast Tráfico 24 de Tráfico ZMG. Hoy tenemos en entrevista a Alejandra Sánchez, candidata a diputada federal por el Distrito 4 electoral de Jalisco. Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, muchas gracias. Gracias por la invitación y muy contenta. Gracias, cómo no. Oye, pues hubo una reingeniería de estos distritos que, bueno, en cada periodo el encargado electoral hace algunos cambios y modificaciones territoriales. Cuéntame, ¿cuál es la zona, cuál es la estructura, cómo está compuesto y qué abarca el nuevo Distrito 4 federal? Bien, mira, a partir de la redistritación que se generó, el Distrito 4 se compactó un poco más hacia la zona metropolitana, dejando fuera del Distrito 4 las zonas rurales, como lo era San Esteban, Ixcatán y esas partes que pasaron al Distrito 6 y finalmente se añadieron algunas zonas como Valdepeñas, como Las Cañadas, etcétera. Entonces, estamos un poco más centralizados hoy, más compactados. Bien, y bueno, pues ya entrando al tema de propuestas, cuéntame, ¿cuál es la principal necesidad en este Distrito 4 electoral y pues cómo acompañas tus propuestas para pedir el voto de los ciudadanos? Mira, te platico que hemos recorrido ya casi la totalidad de este distrito a lo largo de estos casi 3 meses de trabajo. Hemos tocado puerta por puerta, escuchando las necesidades de las y los ciudadanos de este distrito, identificando distintas áreas de oportunidad. Y con la opinión de ellos, con las propuestas de ellos, es que hemos generado la agenda legislativa de una servidora en diferentes ejes, pero los 3 primordiales tendrían que ser combate a la desigualdad, que es un tema que permea mucho en este distrito, puesto que tenemos una serie de asentamientos irregulares que vienen rezagados de muchos años y que estas personas no tienen acceso a servicios públicos básicos por no tener regularización dentro de sus predios. Como punto número 2 estamos hablando del acceso a la salud, que es un tema que no solo es del distrito, que es propiamente a nivel nacional. El acceso a los servicios de salud se han venido deteriorando a partir de esta administración federal. Y por supuesto no podemos dejar fuera también la parte de la seguridad, que permea también en todas las colonias del distrito de Zapopan y yo creo que del país. Va a ser necesario retomar muchos de los fideicomisos que se abandonaron o que se cancelaron en esta administración federal, como Fortaseg, que permitía que las policías estuvieran fortalecidas, tuvieran capacitaciones, equipamiento y todas estas cuestiones que hoy en día pues han visto mermadas. Y por último el tema educativo, que es el tema que pues es como mi mayor perfil, ya que yo llevo 12 años trabajando para el sector educativo y es un tema que nosotros lo vemos como el mejor igualador social, el tema de acceso a la educación. Y justamente ahí me quiero detener, dices en tu campaña, comentas que serás la diputada de la educación o quien esté abanderando el tema educativo. Y cuéntame cuál es tu experiencia en eso, de dónde vienes antes de llegar aquí a contender en campañas electorales por la búsqueda del voto en un distrito electoral. ¿Cuál es tu experiencia que tienes que te lleva a erigirte como la diputada que hará un cambio en el tema educativo? Mira, tengo, trabajando para gobierno, tengo 15 años, de los cuales 12 han sido en el sector educativo. Por eso, para mí, la relevancia de encabezar los trabajos por la educación y por supuesto, para la comunidad educativa. Tengo 12 años trabajando en educación media superior en el estado de Jalisco, llevando educación de calidad a más de 100,000 jóvenes en todo el estado. Y esto me ha permitido identificar cómo la educación transforma la vida de las personas y sus comunidades. Y es una cuestión que es transversal, que coordina de manera exitosa el desarrollo económico, los niveles de violencia los reduce, mejora por supuesto la igualdad de oportunidades, empleos mejor pagados. Entonces creo que el mejor igualador social es la educación y la experiencia que me da el haber estado trabajando durante estos 12 años en educación
me permite identificar cuáles son las áreas de oportunidad, puesto que nos ha tocado operarlo desde adentro, de codo a codo con los profesores y profesoras de Jalisco, por supuesto con la gente que está de apoyo en las comunidades académicas y escolares, y lo que buscamos es darle un giro, porque realmente hay que hacer una revisión profunda de la reforma educativa que tenemos actualmente y de algunas otras leyes que han salido de manera circunstancial, como la ley de UCICAM, que habla de cómo los profesores pueden ascender o acceder a mejores puestos o a puestos directivos, y esto está sobreregulado. Entonces ha permitido que no los mejores perfiles lleguen a donde tienen que llegar. Entonces es un tema muy importante el fortalecer desde la base, que son nuestros docentes, para que la educación que se brinde en Jalisco y en todo el país sea distinta. Por supuesto que habremos que revisar de raíz los planes y programas educativos que tenemos actualmente, porque se pretendió implementar no de manera muy exitosa la nueva escuela mexicana, y lo que creemos es que nos hace falta mucho para planear un programa integral para nuestros jóvenes y niños y niñas en el país. Es decir, no podemos mantener la misma manera en que a nosotros nos educaron con las generaciones de hoy, que aprenden de manera distinta, que requieren de otras herramientas, que tienen otras habilidades a la mano, como las habilidades digitales, y que en un mundo sobreinformado necesitamos generarles un criterio pues que sepa diferenciar, ¿no? A los niños, niñas y jóvenes. Entonces es importante meter el uso de las tecnologías, la innovación, la ciencia, la tecnología, por supuesto, la parte de emprendimiento, y reforzar muchísimo la formación cívica de nuestros niños, niñas y jóvenes, porque eso se ha venido perdiendo. Por supuesto, la formación de valores es un tema también fundamental. Entonces, oye, dos problemas importantes en las aulas de clases. El primero, el celular. Así es. Dentro del aula de clases, que ese es un cáncer terrible. Y el segundo, la salud mental. Así es. Vimos estos problemas tan graves que se desataron después de la pandemia. Qué cosas han de haber visto los chavos, los niños, sí, que cuando regresaron a las aulas de clase, pues se encontraron con problemas enormes. Primero, sí, que ya no quieren regresar a la escuela, fue muy difícil volverlos a llevar. No se puede una educación híbrida porque, bueno, la familia, los papás tienen que trabajar, y pues la verdad se vivieron ahí en casa, además de que estuvieron ellos haciendo sus tareas, sus trabajos, y no fue lo mismo. La educación a distancia no aplica para todo. También ellos algo vieron, violencia, el estrés del encierro, la falta de socializar con la gente, sí, y sobre todo el exceso de tiempo en el celular. Así es. Cuéntame, ante este nuevo reto, ¿cuál es tu propuesta para pues tratar de apretar un poco, meter orden, pero también cuidar la salud mental de los niños? Definitivamente que una de las herencias que nos dejó la pandemia fue un tema grave de salud mental, y no solo en niños, niñas y jóvenes, yo creo que en muchas personas. Sin embargo, nosotros en los centros escolares lo hemos podido ver y vivir de cerca, y la realidad es que se nos han dado casos de depresión, de ansiedad, de estrés, de intentos de suicidio, que eso es un tema que antes no se daba tan, y se ha disparado, básicamente, ¿no? Totalmente. Y creo que es lo que yo te decía, tienen acceso a demasiada información que en la gran totalidad o en la gran mayoría pues es información errónea, les llena la cabeza de cosas que son tendencias, vaya, ¿no? Que algunas son tendencias demasiado nocivas. Lo que creo es que necesitamos también entrar a la parte de regular la información a la que los jóvenes, niños y niñas tienen acceso, primero, y en la parte de la salud mental es súper importante que esta ya forme parte de la base de una escuela. Finalmente hay compromisos que ya han asumido varios candidatos como Juan José Frangé, como Pablo Lemus, en donde ya están ellos pensando en habilitar clínicas de salud mental especialmente para tratar estos casos, porque claro que es alarmante el número de niños, niñas y jóvenes que están en esta situación. Entonces tendremos que manejarlo ya como una cuestión básica dentro de los centros escolares y dentro de los centros de trabajo también. Fíjate que está en esas entrevistas, varios candidatos nos comentaron que está blindada la educación aquí en Jalisco porque no se incorpora la SEP,
y tienen su propio plan, su propio sistema. ¿Cuál es la diferencia entre lo que tiene ahorita el estado de Jalisco, lo que ha defendido Enrique Alfaro, versus lo que está en el gobierno federal y que, bueno, pues gran parte de los estados de la República se han incorporado? Claro, mira, Recrea, que es el programa o la política pública educativa de esta administración, y que además tiene una visión hacia 2040, es un programa que ha sido trabajado desde todos los niveles, en mesas de trabajo, previamente al ingreso de esta administración que está por concluir, y que además ya fue evaluada por muchos expertos de universidades extranjeras como Stanford, como Harvard, y que la catalogan como una gran política pública que es única en América Latina. ¿De qué te quiero hablar rápidamente? Esta metodología de Recrea habla de educar para la vida, y eso integra diferentes modalidades, diferentes cuestiones para desarrollar las habilidades de los niños, niñas y jóvenes de Jalisco, lo que permite que haya un desarrollo de manera más integral. Busca meter la parte artística, busca meter la parte deportiva, por supuesto, están las escuelas para la vida, que aquí se les da instrucción tanto a los papás como a los alumnos, está la parte de la formación cívica y ética, está la resolución de problemas en sus comunidades, porque hay diferentes tipos de convocatorias en las que los niños, niñas y jóvenes participan para resolver problemas reales de sus comunidades con proyectos que ellos mismos desarrollan y que al final se aplican. Entonces, yo creo que esta política pública es ejemplo nacional. Por supuesto que sería fantástico poderlo replicar a nivel México, porque eso permitiría que la visión que tienen hoy en día de la educación sea distinta. Sería adaptar el sistema educativo a las necesidades del mundo real, del mundo globalizado, de la competitividad que existe actualmente entre países, y yo creo que tratándose de México tendremos que dar ese paso, aunque haya resistencia al cambio. Yo estoy segura que esto nos va a permitir posicionarnos como país en otro nivel, y seguramente se necesita conjuntar diferentes voluntades en las que también las empresas o los empresarios se suman, porque ellos también aportan ideas, porque de aquí surgen los futuros profesionistas que se van a integrar al mundo laboral y que van a ser contratados por algunas de estas empresas. Sería interesante que se Recrea, además de ponerse en otros estados de la República, cada quien le dé su toque final, ¿no? Sí, son por distintas supuesto. regiones. Así es. Digo, la verdad es que estamos de acuerdo en el tema del federalismo, ¿no? Que así es. tenga cada estado libre y soberano su independencia para adecuar ciertos proyectos a cada estado de la República, porque no es la misma idiosincrasia, no es la misma cultura Claro. la que tenemos aquí en Jalisco, a la de Yucatán, Sí, a la de totalmente. Baja California o a la de Nuevo León o Así Tamaulipas, es, ¿no? así es. Es totalmente adaptable. Al final de cuentas se trata de que de acuerdo a las particularidades de cada región pueda adaptarse, pero creo que las generalidades de este proyecto son bastante ambiciosas, son bastante innovadoras, y si se logra concretar va a ser un gran avance en el tema educativo para México. Y hablando justamente de concretar, ¿cuál sería una de tus propuestas concretas para llevarla como bandera? Mira, primero que en nada, la Cámara de Diputados, en dado caso de así que tú llegues es a ser. sacar una iniciativa de ley en donde reestructuremos los planes y programas educativos con los que contamos actualmente, y que este plan instruya o incluya el uso de las tecnologías, de los proyectos de innovación, de los proyectos de emprendimiento y de algunas otras asignaturas que queríamos sumar al portafolio de aprendizajes, y por supuesto la modalidad de trabajar sobre las competencias del alumnado, no como ahorita se manejan por disciplinas o por asignaturas, ¿no? Entonces esto permitiría que adquiramos un modelo mucho más novedoso, y que además permita que de acuerdo a las habilidades de cada uno de los alumnos, tú permitas que se desarrolle de manera integral. Es decir, si tú tienes habilidades matemáticas, pues entonces te vamos a fortalecer pues esa capacidad que tú tienes, para que entonces entres con cursos de programación, con cursos de todas estas cosas que permiten que entonces un niño de 10, 11 años ya esté programando, ¿no? Por ejemplo, eso es un ejemplo, pero se hace en diferentes países del mundo, y la verdad ha sido un programa muy exitoso. Sí, caray, una de las
lo que protestan, lo que se quejan los jóvenes, los alumnos en las aulas de clase es que a todo le pegan, a todo le tiran y nada le pegan. No hay una materia en específico que a ellos les gusta, que le llame la atención al maestro y diga, sobre esto vamos a trabajar, sino que es un poco de todo. Y ahí viene acompañado el tema de la deserción escolar, ¿no? Que de repente se desmotivan, la causa de estrés, el no querer levantarse ni siquiera ir a la escuela porque lo sienten tedioso, lo sienten aburrido. Y la verdad, bueno, pues antes a nosotros nos llevaban a la escuela de las patillas. No, pero sí nos gustaba. Y estudiábamos de todo y la verdad, pues somos una generación que estudió poquito de todo. Eso es muy importante porque te hace culto. Creo que la mejor palabra que define la preparatoria, esos 3 años de tantas materias, es justamente que te preparan en todo para la vida. Así es. Y te hacen culto, pero las generaciones cambian y esta generación creo que bien enfocada, bien especializada, puede dar mucho, puede dar más. Totalmente. Y esto lo hemos visto en el mundo, que cuando compiten hay especialistas en matemáticas, hay especialistas en química física, que eso aquí en México lo tenemos hasta la carrera y creo que después de la carrera hasta la especialidad. Así es, entonces imagínate un modelo en el que nosotros detectamos que un niño o niña tiene una competencia mayor o con las matemáticas o con la parte de comunicación y desde entonces empezamos a fortalecerles esas áreas de aprendizaje. Eso va a permitir que lleguen al nivel de preparatoria en donde quizás ya van a empezar a decidir su carrera, pero ya van a llegar con un antecedente y con una expertise de, no sé, saber de programación o de desarrollo de proyectos o de resolución de problemas. Entonces, eso lo que hace es que haya mayor competitividad en las niñas, niños jóvenes y en la gente que luego al final va a salir con una carrera. Entonces, abre un mundo distinto al que tenemos hoy. Yo creo que es súper importante porque el talento está y lo que tenemos que hacer es desarrollarlo a su máximo potencial. Por eso es tan importante hacer una revisión profunda de los planes y programas que tenemos actualmente. No podemos seguir enseñando como nos enseñaron a nosotros las tablas o no sé, cualquier otra cosa. Nos metieron la letra con sangre. Exacto, pero hoy la manera de aprendizaje es distinta. Estamos ante una generación diferente que además tiene pues a la mano grandes herramientas con las que podemos fortalecer los aprendizajes y de las cuales ellos tienen que echar mano. Entonces es bien importante eso como parte fundamental. Y por otro lado, pues la parte del apoyo al magisterio, a los docentes, las docentes, porque es un sector que ha sido como muy desprotegido en el sentido de sus condiciones laborales, sus sueldos, todas estas cosas, habrá que revisarlo de raíz, de profundidad. Y por otro lado, ya para completar la tercia de este proyecto educativo, pues hablamos de infraestructura educativa, porque es un tema en el que tenemos una gran deuda pues con los planteles, puesto que no hay dinero que alcance, pero sí creemos que hay mecanismos a través de incentivos fiscales que podría beneficiar a través de fideicomisos para que estos puedan ser pues remodelados, haya mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo de los planteles escolares y que los niños y niñas puedan acceder a instalaciones mucho más dignas. Sí, caray, tiene que ser un área de trabajo digna que te ayude a motivarte y a estar en un lugar limpio, sano. Así es. Con un buen ambiente de trabajo para poder dar todo. Es la chamba de los jóvenes y por eso pues es lo único que les pedimos, ¿no? Que estudien, que se preparen, ¿no? Claro. Y desde luego esto de la educación es muy importante y va con muchas políticas que han adoptado los gobernantes al darse cuenta que la recuperación del tejido social es muy importante para tener un país en paz, para tener un país fuera de la violencia y para sacar a los muchachos, repito, del celular y de las calles y de la delincuencia, ¿no? De las garras de la delincuencia, que eso es otro gran problema que justamente tenemos. Ahí en tu distrito, como lo planteas geográficamente, pues hay algunos focos rojos en temas de ese tejido social roto, ¿no? Así es, y se han hecho grandes esfuerzos a través de los gobiernos municipales que han sido de Movimiento Ciudadano, en donde han generado una sinergia para poder habilitar y adueñarse de los espacios públicos a través de enjambres, a través de colmenas, a través de centros culturales. Y esto sí ha mermado bastante el tema de la delincuencia y de la violencia en ciertos lugares, pero todavía nos falta seguir trabajando en ello, porque
cada que nos adueñamos de un espacio público, los índices de violencia y delincuencia se reducen sustancialmente. Entonces va a ser necesario seguirlo reforzando. Se tienen ya planteamientos y propuestas al respecto para poder generar muchos más espacios públicos para uso de las y los ciudadanos. Tenemos en nuestro distrito el inicio de la Ciudad de las Niñas y los Niños, que es el Centro Cultural Constitución, es donde arrancó este proyecto que ha sido bastante exitoso. Tenemos también el Parque de las Niñas y los Niños, que ese está donde estaba la curva de Zapopan, y hoy en día es un espacio totalmente, pues muy bonito, no sé si lo conozcas, pero si no te invito a conocerlo. Y así se han renovado parques, se han renovado espacios verdes y muchos otros espacios como las colmenas, comedores comunitarios y todo esto para fortalecer el tejido social. Sin embargo, creo que todavía nos falta mucho por hacer y seguiremos trabajando en ello. Sí, sin duda este proyecto de reconstrucción del tejido social es algo a corto, mediano y largo plazo. Así a corto es. Ha dado buenos números, bajando 20-30% la incidencia delictiva por ese efecto cucaracha, ¿no? Empieza a haber esa reintegración social y los maleantes ya no es el lugar adecuado, se van a otro lado, ¿no? A mediano plazo, bueno, pues ir construyendo justamente comunidad, y a largo plazo, pues esos jóvenes que tuvieron un buen espacio para vivir, un espacio digno, acercados a la educación y al deporte, en un futuro pues serán los nuevos ciudadanos y estarán fuera del crimen organizado y al contrario, haciendo algo por nuestro país. Y creo que es la apuesta principal, sobre todo en Latinoamérica, pues para poder crear una sociedad más preparada, mejor formada y en paz. Claro. Coméntame, ¿qué otra propuesta, además del tema de la educación, podrías llevar a la Cámara de Diputados en dado caso de que tú seas elegida para representar el Distrito 4 Federal? Y desde luego, pues ese contacto que deberías de tener o planearías tener con los ciudadanos en tu casa de enlace para tratar de recibirlos, atenderlos, generar propuestas, claro, con base a lo que ellos te pidan, ese contacto que pide el ciudadano, que muchas veces se queja y dice, oye, pues yo voté por el diputado y pues ya nunca lo volví a ver, hasta regresé, cuando ya ahorita me están pidiendo otra vez el voto, ¿no? Así es. ¿Cómo sería eso? ¿Cuál sería, en este caso, la otra iniciativa que estarías proponiendo, y cómo sería ese acercamiento con la ciudadanía para que pues sigas construyendo ese impulso de leyes con base en las necesidades de tu distrito? Claro, mira, primero que nada, ya se tiene totalmente planeado que aquí haya una casa específicamente de enlace con los ciudadanos y ciudadanas en donde ellos puedan llegar y generar sus propias propuestas, porque una parte fundamental en la que estamos trabajando en los ejes de una servidora es también el tema de participación social y rendición de cuentas. Entonces vamos a manejar una iniciativa en donde los propios ciudadanos sean quien tengan derecho a proponer iniciativas de ley ante los congresos, y que esto permita que muchas de las ideas y las propuestas que son factibles se puedan llevar a cabo. Y en la parte de qué otras propuestas manejamos, estamos también trabajando en el sentido del cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad. Esto habla de diferentes cuestiones o actividades específicas, pero necesitaríamos poder tener acceso a viviendas mucho más accesibles y asequibles, y que además esta nueva visión de construir viviendas ya sean con una finalidad sustentable, donde ya empecemos a generar la cultura del cuidado del medio ambiente a través de los nidos de lluvia, a través de los paneles solares, a través de todo el cuidado de nuestro medio ambiente, y que esto sea amigable, porque realmente también un tema que es una agenda súper compleja en este momento es la agenda del agua. Y la falta de agua es un tema que yo creo que ningún gobierno nos va a garantizar si no aprendemos a cuidarla, si no aprendemos a cómo administrarla. Entonces, es un tema en el que nos tenemos que meter de lleno, y creo que la cultura preventiva va a lograr que empecemos a valorar este vital líquido, y pues con ello pues toda la parte del medio ambiente, ¿verdad? El reciclar la basura, el separarla, etcétera, etcétera, etcétera. Creo Hay que muchas actividades al respecto. Viene unos momentos difíciles en el tema del agua, se esperan algunos años con sequía extrema, y creo que tendremos que pasar por eso para aprender a cuidar el agua y aprender a valorarla. Es muy importante, como tú comentas, lo que se haga con el agua de lluvia.
hay que captarla, hay que recargar los mantos freáticos también. No es posible que esa agua se esté yendo o revolviendo con el drenaje. Así es. Y yéndose a otro lado, porque pues simplemente no podemos captarla. Y bueno, así haya dicho el gobernador y el presidente de la República que con esa obra que hicieron estaría garantizado 50 años del abasto de agua para Jalisco, con una sociedad despilfarradora, no nos va a durar ni siquiera la mitad. Así es. Y bueno, pues estas campañas son importantes, a fin de cuentas esta difusión es interesante. Y ¿qué más has podido recoger en esos recorridos que has hecho por tu distrito? Sabemos que pues ahí no alcanza a veces la suela y hay que recambiar zapato porque la caminada con el clima y lo amplio de tu distrito, pues me imagino que ya has estado recorriendo muchas de casa en casa, muchos lugares y muchas zonas. ¿Qué más te dice la gente? Mira, otro punto muy importante en el que quizás de manera directa yo no tengo competencia, pero sí puedo ser intermediaria, es en el tema de los servicios públicos. Hay muchas... todavía faltan hacer muchas calles en el Distrito 4. Es un tema en el que ya Juan José Frangé se está comprometiendo. Han hecho 200 kilómetros de calle en esta administración, sin embargo faltan 200 más. Entonces es un tema súper importante porque el no tener una calle también no permite, por ejemplo, que entre el transporte público o cualquier proveedor de una tiendita tampoco puede entrar. Entonces, esto se presta a que haya un círculo vicioso en el que la gente no pueda acceder a mejores servicios en su colonia. Entonces, es un tema súper importante el buscar, primero que nada, fondear muchos de los participaciones federales, que cabe mencionar que en esta administración llegaron 0 pesos a Zapopan por parte de la federación. Y es súper importante que imagínate, un distrito tan importante, tan grande y tan rico como Zapopan recibió 0 pesos de la federación para calles, por ejemplo. Ni para calles ni para nada, ¿no? Pero entonces, esa es la función primordial de nosotros como legisladores, el buscar que esos fondos vayan de acuerdo, el buscar que los mecanismos mediante los cuales se obtienen las participaciones federales a los municipios de verdad funcionen de manera equitativa, porque no es posible que no tengamos acceso a esos fondos y entonces tengamos este tipo de problemáticas. Por supuesto que las calles ya es un compromiso que ha hecho Juan José Frangé, otros 200 kilómetros de calle, y creo que eso le va a cambiar la cara a nuestro distrito sin duda alguna, pero sí es un tema en el que necesitamos reforzar de manera inmediata. Así es, bueno, seguimos aquí en entrevista con Alejandra Sánchez, candidata a diputada federal por el Distrito 4 electoral de Jalisco, que pues se sitúa en el municipio de Zapopan primordialmente. Y bueno, como parte de esa entrevista y para cerrarla, me gustaría detenerme en el tema del Fortaseg, que pues históricamente fue la caja chica de alcaldes y gobernadores en gran parte del país. Ahí fue en donde la Auditoría Superior de la Federación tuvo más apuntes, es más, el 80% de los apuntes que hizo en investigación para temas de corrupción fue justamente el Fortaseg, y viene este presidente y lo quita, pero tampoco se pone a negociar con los gobernadores o con los alcaldes qué más hay, simplemente se quita porque pues es como la insignia de lo que él mencionó, el combate a la corrupción, y ahí era una fuga enorme de dinero que no se sabía, que en algunos puntos sí llegaba, pero en otros había muchas fugas con ese recurso. ¿Y cuál es el punto medio? ¿Cuál es la propuesta que sí llegue ese recurso a los ayuntamientos, a los gobiernos, a los gobernadores, pero que también ese dinero pues esté bien etiquetado, bien cuidado y no ponga en riesgo la economía, los números del país? Mira, primero que nada, yo creo que hablando del tema del combate a la corrupción, que erróneamente ha llevado al gobierno federal a tomar decisiones que nos han imposibilitado para hacer frente a muchos problemas, como el tema de Fortaseg, pero podemos hablar de 1000 cosas, o sea, el tema de Insabi, que fue fallido, el tema
de las guarderías infantiles que las desaparecieron por argumentar que había corrupción y pues no han sacado a nadie en la cárcel, ¿verdad? No han metido a nadie en la cárcel más bien. El tema de las escuelas de tiempo completo, el mismo tema del fondo de desastres, por ejemplo, ¿no? Y qué pasó en Acapulco el día que se necesitó. Entonces, yo creo que no podemos seguir trabajando en función de ocurrencias que no tienen ningún sustento, porque no vemos por ningún lado a las personas detenidas a las que supuestamente se acusó de corrupción en este caso. El tema de Fortaseg es un tema que debería regresar, pero por supuesto con muchas medidas regulatorias que permitan que el dinero, como en algún caso en los ramos que existían, ramo 33, etcétera, vengan de manera ya desde la federación autorizados, etiquetados, y por supuesto que esto corresponda que el Estado, o el municipio tenga que transparentar el uso de esos recursos en lo que específicamente está etiquetado y con los mecanismos que ya la misma federación ponga las reglas, me explico, las reglas de operación de este tipo de justamente acababa en despensas para las elecciones, para la guerra. Sí. No, una cosa impresionante. Las bodegas que se pudieron documentar llenas de víveres, pero embolsadas con el branding del candidato y del partido político, claro, increíble. Y ¿no? Te acuerdas que algunas hasta ya estaban caducadas. Exacto. O sea, más triste. No. Pero el asunto es que todos esos fondos fueron creados con una finalidad buena y que al final de cuentas se fueron deteriorando por el mal uso o lo que tú gustes y mandes, pero no podemos tomar la determinación, entonces todo eso lo vamos a quitar y el día que nos ocurre un desastre natural no tenemos con qué sobrellevarlo, ¿no? Entonces no podemos tomar ese tipo de decisiones de manera unilateral, por eso tan importante y trascendente el generar equilibrios sanos en las diferentes cámaras, en los tres poderes, es súper importante y hemos visto muestras muy claras de querer centralizar esas decisiones, de aprovecharse de tener una mayoría en el Congreso de la Unión, y creo que es aquí donde entramos quienes buscamos contender por estos espacios, el no permitir darle la mayoría a un solo partido o al partido en el poder, porque ya vimos lo que ocurre, ¿no? Al final de cuentas mayoritean, votan cosas que a lo mejor ni nos convienen como mexicanos, pero para ellos pues es como hacerlo con la mano en la cintura, porque al final les dimos una mayoría en las elecciones. Entonces por eso tan importante generar sanos contrapesos en el Congreso de la Unión y por supuesto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en este momento también se encuentra en riesgo. Sí, fíjate que fue una pena que todos los excedentes petroleros que tuvieron los gobernadores, el presidente Fox, que se los mandó, se destinaron todos esos excedentes que se entregaron a los gobernadores y acabaron en las bolsas, en las mansiones de alcaldes, de gobernadores, y solamente para hacerse más ricos ellos, porque hubo un rezago educativo, hubo pobreza, los servicios sociales, los programas sociales no llegaron, fue terrible el robo en despoblado que ocurrió. Y sí, es dar un cortón y dar un giro de 180 grados, es irse al extremo, pero sí, como tú lo comentas, es muy bueno ese equilibrio que pudiéramos tener. Y creo que aquí en Jalisco damos siempre cuenta de un voto razonado, de un voto inteligente. Yo te aseguro que muchos jaliscienses irán a presentarse a la boleta y estarán viendo al candidato y estarán recordando y estarán sabiendo si lo vieron, si no, si les gusta su propuesta o no, y justamente para eso son este tipo de programas, videopodcasts, para entender tu opinión y pues también saber qué propuestas y el enfoque que le darías en dado caso de que llegues a ser diputada. Por último, Alejandra, me gustaría que vieras a la cámara y les dijeras a los que nos están viendo en esta entrevista por qué deberían de votar por ti para ser la que abanderes la Diputación Federal del Distrito 4 de Jalisco. Bueno, pues muchísimas gracias. Quiero dirigirme a las y los ciudadanos de nuestro querido Distrito 4, que orgullosamente es el distrito que me vio nacer, crecer y en donde he vivido toda mi vida.
Soy una ciudadana de este distrito que lo que busca es encabezar esas causas que nos mueven y ponerlas al centro de nuestra agenda legislativa para representarles en el Congreso de la Unión. Sepan que van a tener en mí, y la tienen desde ahorita, una amiga, una aliada y una futura diputada que les va a representar bien. Lo va a hacer con el corazón y va a regresar a rendir cuentas, que es de las cosas que más nos quejamos los ciudadanos. Y por supuesto, estaremos trabajando de la mano de todas y todos. Por eso es tan importante salir a votar el próximo 2 de junio, hacerlo pensando si realmente qué es lo que queremos para nuestros hijos y nuestras hijas, que es un mejor futuro, de eso estoy segura, y las mejores opciones, por supuesto, y las mejores propuestas y los mejores perfiles se encuentran en Movimiento Ciudadano, sin duda alguna, porque hemos dado resultados, porque eso se ve en las calles en donde ha gobernado Movimiento Ciudadano, y por supuesto, sabemos que podemos seguir avanzando en un gran camino, pero solo podemos hacer juntos y de la mano de todas ustedes. Alejandra Sánchez, muchísimas gracias por esa entrevista para Tráfico 24 de Tráfico ZMG. Gracias también a ustedes que nos acompañaron, espero que les haya gustado. Por favor, ya saben, pulgar arriba, déjanos su comentario también. Y bueno, seguiremos ya en esta recta final de la campaña electoral, buscando candidatos para saber sus propuestas. Yo soy Jorge Belletti, me despido, nos vemos y nos saludamos próximamente. Hasta pronto.